pasen hasta atrás. Ya voy a cerrar esas filas hasta que no sigan las de adelante, chavos, porque si los de adelante les doy puntos extra y participación. ¿Tienen miedo? Solo Judas tuvo miedo. ¿Cómo están? Bienvenidos. La porción que vamos a leer el día de hoy, si la encuentro en mi Biblia, aquí está. Pudiéramos decir que es la primera que se escribió en el Éxodo, la primera parte del Éxodo escrita, tendría que ser la porción que vamos a leer el día de hoy, porque Moisés compuso esta canción inmediatamente después de la liberación del Mar Rojo, que fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Una pregunta, ¿a quién de aquí le gustan los musicales? Levante la mano. Ok. A mí no me gustan, Sari sabe muy bien. Pero si hay algo bien interesante en los musicales, es que en estos momentos emocionantes, en estos momentos llenos de emoción, donde se ve que hay algo que está pasando importante o algo relevante en la situación, los personajes empiezan a cantar y es como, si lo queremos ver de una manera, es como si las palabras no fueran suficientes para poder expresar lo que sienten y necesitaran de este momento musical para darle voz a su alegría, a su gratitud y al asombro que están experimentando. Muchas personas admiten que cantar te ayuda a expresar emociones. Es más, me acuerdo mucho que Sari decía, es que yo me acuerdo que yo tenía la canción que tenía cuando quería llorar. Sí, entonces tengo la canción, quiero llorar y voy y ya sé qué canción poner, ¿no? Y quiero ponerme de buenas y ya sé qué canción poner. Y traes, andas herido, andas lastimado y salen los corridos, ¿verdad? Y de alguna u otra manera, ya sea en un concierto, en el carro, en la regadera, donde sea, pareciera que la música y el canto es una forma, vamos a llamarle universal, donde tú y yo podemos procesar de una mejor manera los sentimientos. Algo así es lo que ocurre en el Éxodo 15. ¿Sí? Después de experimentar este elemento de salvación, este punto del poder de Dios, la respuesta del pueblo de Israel es, vamos a alabar. La respuesta del pueblo de Israel es, vamos a mostrarle nuestra gratitud a Dios. Vamos a proclamar el poder de Dios que acabamos de experimentar y que acabamos de sentir. ¿Sí? Y velo de esta manera, ellos acaban de experimentar el milagro más increíble en la historia, el cruce por el Mar Rojo. ¿Sí? Y su respuesta no fue el silencio, su respuesta no fue la contemplación, su respuesta fue un, wow, Dios es increíble, vamos a alabarlo. Y eso me llevó a reflexionar y a pensar, ¿cómo respondes tú a las manifestaciones del poder de Dios en tu vida? ¿Cómo respondes tú cuando es evidente que Dios está obrando en tu vida, que Dios está haciendo algo en tu vida? ¿Cómo respondemos? Hoy vamos a ver cómo este canto de alabanza, este canto triunfal, no solamente celebra lo que Dios hizo, sino que nos da una lección muy importante como creyentes, y es cómo debemos responder cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. La idea central de esto es que la alabanza debe ser la respuesta natural al poder de Dios y a su obrar en nuestra vida. ¿Ok? Lo voy a repetir. La alabanza debe ser la respuesta natural al poder de Dios y a su obrar en nuestra vida. Quiero que imagines la escena en el desierto. La gente acaba de presenciar el milagro. Acaban de, leímos la semana pasada, de ver los cadáveres del ejército más poderoso del mundo que acaba de ser derrotado por el Dios más poderoso del mundo, por el Dios creador del universo.
Y entonces se dan la vuelta, comienzan a caminar rumbo a la tierra prometida y empiezan a cantar. Imagina a la nación de Israel cantando en el desierto. Una generación completa de israelitas aprendió y se apropió de un milagro por medio de la música. ¿Sí? Esta canción se volvió tan importante que el pueblo de Israel la sigue cantando en Apocalipsis. Ve a Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Está al final de la Biblia, por si no sabes, ¿verdad? Apocalipsis 15:3 dice: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Fue tan impresionante este momento de alabanza, este momento de gratitud, este momento de reconocimiento del obrar y el poder de Dios, que en el Apocalipsis siguen cantando y hablando de este milagro. Y eso me llevó a pensar qué tan fácil sería para ti si yo te diera una hoja en este momento y te dijera: escribe 10 veces puntuales donde has visto el poder de Dios en tu vida. Y no se vale la típica de cuando me salvó, cuando me dio una familia. No, no, no. Estamos hablando de cuando Dios abrió el mar y te liberó. Y todos tenemos ese tipo de momentos. El problema es que con muchísima facilidad los olvidamos. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta ante el poder de Dios no es la alabanza, no es la gratitud, no es la reverencia. ¿Okay? Entonces, Moisés y Dios al plasmar este cántico en este lugar es para que tú y yo entendamos que la alabanza y la reverencia es la respuesta natural del creyente ante el poder y el obrar de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver cómo comienza este cántico. Éxodo 15 del 1 al 3. Y dice: entonces Moisés, o sea, literalmente termina, voy a leer del 31, Éxodo 14, 31, dice: cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Recuerda, la Biblia no hay capítulos, no hay versículos, o sea, esto es inmediatamente después. Entonces, como acabo de ver el gran poder, como le temo al Señor, como creo al Señor, entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Entonces imagina ese momento. Imagina al pueblo de Israel cantando esto. El canto se convierte en esta expresión instantánea de alabanza por lo que acaban de vivir. El canto comienza de la manera que tú y yo deberíamos de responder. Y comienza con este elemento de alabanza, pero me encanta la forma en la que está redactado el cántico, porque es una alabanza personal. No es cantemos, alabemos, no, es yo. Yo canto al Señor, es un llamado personal, está en primera persona. No es solo Moisés, es cualquier persona que va cantando esta canción, va diciendo que él canta al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Y el versículo 2, mi fortaleza, mi canción es el Señor.
Y dice, y ha sido para mi salvación. No es para nuestra salvación. No es de tal manera amó Dios al mundo. No, es de tal manera me amó Dios a mí. Quiero que pienses eso, de qué manera Dios te ha amado a ti. De qué formas Dios te ha mostrado su poder a ti. Y si tu respuesta natural fue cantar al Señor porque ha triunfado. Es un canto personal de alabanza y si te fijas, conecta perfectamente con este punto en el cual te he estado enseñando a lo largo del año a orar y a identificar los atributos de Dios. Porque comienza con una alabanza enfocada en los atributos de Dios. Ha triunfado gloriosamente. ¿Cuál es el atributo? Es un Dios poderoso, es un Dios de victoria, es un Dios grande, es un Dios que vence a sus enemigos. Dice que es mi fortaleza, es un atributo de Dios, ser mi fuerza. Ojo, no está hablando de fortaleza como tú y yo podemos pensar como una fortaleza, no, está hablando de que Dios es mi fuerza. De que todo lo que yo hago y todo lo que yo puedo hacer depende de la fuerza de Dios. De que la fuerza humana es inadecuada para liberarse. La fuerza humana no hubiera podido abrir el mar. La fuerza humana no hubiera podido derrotar a los egipcios. La fuerza humana es inadecuada e insuficiente para los desafíos de la vida. Por eso estás cansado. Por eso el burnout. Porque no hemos entendido que yo descanso en la fuerza del Señor. Por eso Él es mi fortaleza. ¿Quién en su propia fuerza puede ganar la batalla? Yo en mi fuerza no le puedo ganar ni a cómo le hablo a mi esposa. Yo en mi fuerza no le puedo ganar a las tentaciones. Yo en mi fuerza no puedo hacer las cosas. Por eso requiero reconocer que mi fuerza es el Señor. Después dice, este es mi Dios, mi Padre. Dios es un Dios personal. ¿Lo crees verdaderamente? ¿Reconoces a Dios como Dios? ¿O reconoces a Dios como tu Dios? Hace rato leía que desafortunadamente la mayoría de los creyentes no tenemos ningún problema con reconocer a Dios como nuestro Salvador. El problema es que no lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro amo. La Biblia dice que tenemos que reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y a ti y a mí nos encanta la parte de la salvación. Nos encanta recibir la salvación y la liberación de Dios. Pero cuando ese elemento de reconoce a Cristo como tu Señor, que va primero, cuando yo reconozco a Cristo como mi Señor, entonces Él puede ser mi Salvador. Dios es mi Dios. Fuerte guerrero. Es una verdad que tú y yo tenemos que recordar siempre. Dios lucha por su pueblo. Dios lucha por nosotros. Es una verdad que necesitamos alabar. ¿Cuándo fue la última vez que alabaste y recordaste que Dios es tu guerrero personal? Eso es lo que estoy leyendo ahí. El Señor es fuerte guerrero. Y me encanta porque están aprendiendo a relacionarse con Dios. Sí, se recuerda, 430 años en Egipto. 430 años alejados de Dios. Dios apenas está formando a su pueblo. Dios les está mostrando cómo relacionarse con Él. Y la manera de relacionarse con Él es conóceme, aprende a entender quién soy yo. Israel se está formando como un pequeño pueblo en un mundo que está acostumbrado a la guerra, donde el grande aplasta al pequeño. Y lo peor es que Israel tiene un sistema de valores opuestos a los del mundo. ¿Tú qué crees que le puede pasar a una pequeña nación que no tiene tierra,
con valores opuestos al mundo. Pues es quien la va a destruir primero. Israel sabe que tendrá que luchar, es más, vamos a verlo, en cuestión de semanas enfrentarán su primera gran batalla. Pero me encanta que ellos saben que solos no pueden, que solos no pueden contra todas las probabilidades que estarán siempre en su contra. Siempre son el pueblo pequeño, siempre son el que nadie espera nada de ellos, pero tienen a un gran guerrero. Es importante que reconozcan y crean que Dios es su guerrero, el que los va a llevar no solo a la batalla, sino que los va a llevar a ganar la batalla, a sobrevivir como pueblo, a crecer como nación. Israel no puede tener aliados. Israel no puede depender de nadie. Israel solo puede confiar en Dios, solo en Dios. En un mundo caído, como en el que tú y yo vivimos, en un mundo hostil a sus propósitos, Dios debe ser nuestro guerrero. Y entonces de nuevo pregúntate, ¿es Dios verdaderamente tu guerrero? Oh, claro que sí, hermano, amén. No, a ver, ¿lo estás dejando pelear las batallas o estás peleando tú solo? Relevos, ¿no? Dios así esperando que le des el relevo. Bueno, mátate solo, brother. Cuando te canses, cuando ya te truene el otro vato, cuando ya estás a punto de morir, entro yo y ya le doy una patada y yo gano la pelea. Porque es muy fácil ver a Dios como un guerrero, pero no es tan fácil dejar que el guerrero pelee nuestras peleas. Y eso lo conecto con un elemento muy importante, porque este Dios que se presenta aquí como un Dios guerrero, la Biblia nos enseña que nosotros también tenemos un guerrero. Primera de Corintios, capítulo 15. Un guerrero que ya ganó, un guerrero que ya peleó y un guerrero que nos da la victoria. Primera de Corintios 15, versículo 24. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y con toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y en el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidentemente que exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y un poco más adelante vuelve a ir a Apocalipsis, versículo 19. Imagina este momento, vi el cielo abierto, Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. ¿Te suena el nombre? Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio. Los seguían sobre caballos blancos, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es tu guerrero. Y te preocupas por un jefe, y te preocupas por deudas, y te preocupas por enfermedades. Jesús es nuestro guerrero. Es un guerrero, es un destructor que al final va a destruir todo lo que se opone a Dios. Y esta sección termina, el Señor es su nombre. Yahvé, la identidad de Dios único, supremo. Todos los demás dioses son imitaciones distorsionadas. Esta sección del canto, si te fijas, ¿qué está haciendo Moisés? ¿Qué está haciendo el pueblo de Israel? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Quién te liberó? ¿Tienes clara la identidad de Dios? ¿Tienes clara la identidad de tu Salvador?
¿Qué atributo de la identidad de Dios necesitas recordar hoy? ¿Desconoces los atributos? ¿Puedes ir con alguno de los niños de aquí al lado? Ellos están aprendiendo los atributos de Dios. ¿Sí? Me encanta que de repente Pablo dice, es que Dios es un Dios amable, papá. Y yo, ¿y cómo sabes eso? Ah, porque me dio una bonita familia. Qué bueno que mi hijo sea capaz de ver algo que hace Dios y alinearlo con un atributo. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros no podemos. Y no sabemos muchas veces porque no conoces y no conocemos los atributos de Dios. ¿Y por qué no los conocemos? Porque no los buscamos, porque no los alabamos, porque no los glorificamos. Versículo 4. Los carros del faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Es la grandeza de tu excelencia. Derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. Una fuerza militar enemiga impresionante acaba de ser derrotada por él. Entonces, yo alabo a Dios porque tengo que recordar esto. Imagínate, vas cantando la canción donde recuerdas que Dios acaba de hacer todo esto. ¿Y para qué me servirá estar cantando y recordando todo lo que Dios ha hecho? Porque en unas semanas voy a estar a punto de enfrentar una batalla donde, a ver, es una pared de ladrillos. Si Dios acaba de tronar el mar y acaba de abrirlo, ¿no podrá con una muralla? ¿No podrá con un ejército que aparte me tiene miedo? Porque lo que me sorprende más es que esta conexión que pasa con todo la conquista de la tierra prometida más adelante, cuando ya están con Josué, es que todos los enemigos reconocían más el poder de Dios que nosotros mismos. Y entonces el poder de Dios es evidente para todos y a veces nosotros lo olvidamos. En esta sección vemos cómo el pueblo de Israel se enfoca en hacer evidente el poder de Dios y su victoria. Ve, majestuoso poder. Tu diestra destroza al enemigo. La grandeza de tu excelencia. Derribas a los que se levantan contra ti. Envías furia y consume a mi enemigo. Y ojo, aquí se incorpora una verdad teológica que tenemos que entender, y es que sí, Dios es muy padre, Dios es muy bueno, Dios es bondadoso, Dios es fiel, Dios ama, pero Dios destruye. Y Dios también es un Dios de ira y destruirá a todos los que se oponen a su majestad. De hecho, parte grandiosa de su parte de que eventualmente veremos su justicia manifestada. Desafortunadamente hoy existe este pensamiento sentimentalista donde se espera que Dios sea tolerante, que Dios sea bueno, que Dios sea blando, que Dios sea simplemente justo hasta un punto de vista de bondad, pero no, el Dios justo, el Dios que yo conozco a través de la Biblia, el Dios que yo veo ser alabado por el pueblo de Israel, no tolera el mal. Es extremadamente paciente. A Egipto le aguantó 80 años antes de destruirlo. Pero al final su justicia eliminará y destruirá al mal. Y entonces cualquier persona que insiste en formar parte del proceso del mal, ¿qué crees? También será eliminado. Y créeme que si tú eres de los que se ofende por estas verdades,
Estás deseando una realidad que no ha existido. Porque el Dios que yo veo en la Biblia es un Dios justo que se opone al mal, que se enoja, que aplasta a sus enemigos y los aplasta con majestuosidad. O sea, no destruyó al ejército de Egipto así de tronó los dedos y les dio un ataque al corazón y se cayeron. No, los humilló. Majestuosamente humilló a sus enemigos. Entonces estos versículos que acabamos de ver recapitulan, muestran, me ayudan a recordar quién es Dios, por qué le alabo, porque cuando yo tengo presente los atributos de Dios y el por qué le alabo, voy a poder sostener de mejor manera mi futuro. Y entonces esto es algo que a mí me pasa de manera general. Cuando estoy pasando tiempo con Dios y estoy empezando a hacer mis oraciones y empiezo a buscar atributos y a veces no están tan explícitos, pero estoy ahí trabajando en eso. Y entonces de repente encuentro que Dios es fiel, y entonces de repente encuentro que es un Dios de promesas, y entonces de repente encuentro que es un Dios que responde y que es un Dios que siempre está ahí. Y entonces le hago reverencia, le alabo. Llego a la parte donde me toca pedirle y digo, ¿qué le pido? O sea, ¿qué le puedo pedir a este gran Dios que ya ha hecho todo por mí? Que haga lo que Él quiera. ¿Qué necesitas recordar de Dios el día de hoy que te va a sostener en tu batalla? Repito, ¿qué necesitas recordar y conocer hoy de Dios que te va a sostener en la batalla que hoy tienes? Versículo 11, que habla de, término nerd, de la singularidad de Dios. ¿Qué es la singularidad de Dios? Básicamente no hay nadie como Él. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú? Majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas. Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Majestuoso en santidad. Majestuoso en santidad. Me puse a pensar, ¿qué es majestuoso en santidad? Mira, la santidad básicamente es la cualidad de pertenecer y ser como Dios. Y significa que lo que Dios hace siempre es bueno, que lo que Dios hace siempre es correcto, que lo que Dios hace siempre es impresionante. Y entonces, majestuoso en santidad es bueno, correcto e impresionante siempre, a la vez. Haciendo maravillas. Dios es un Dios hacedor de maravillas. Voltea atrás en tu vida y cuenta y recuerda y alaba las maravillas que Dios ha hecho. Si Dios es capaz de hacer lo sobrenatural, si Dios es capaz de hacer lo sobrenatural, lo hace natural, lo sobrenatural lo hace rutinario, ¿qué hará con nuestros problemas rutinarios? ¿Qué hará con nuestros problemas regulares? Porque entonces si yo entiendo que yo puedo confiar en Él, que yo puedo vivir en una correcta relación con Él, entonces me puedo alegrar y me puedo aferrar en que Él podrá con lo que a mí me parece imposible. El versículo 13 menciona este tema. Dice, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder los has guiado a tu santa morada. Es un gran tema de la Biblia. El plan de Dios es que su pueblo, por la obra de Cristo, habite donde Él habite. Dice ahí, lo repito, has guiado al pueblo que has redimido con tu poder y los has guiado a tu santa morada. Me encanta porque ellos no están ni cerca de llegar a la morada. Pero el plan de Dios es que su pueblo habite donde Dios habita. Y entonces te pregunto, ¿habitas donde Dios habita? ¿Habitas en Él? O más bien a veces le abres la puerta de tu casa y le dices, ven Jesús, tengo algo que platicar contigo. Gracias, sobres, chíspale, las viejitas quieren dormir. ¿O habitas donde Él habita? El pueblo de Israel estaba siendo guiado a la tierra prometida, pero al final todos están siendo guiados a Dios. Y vemos cómo Dios los llamó, y esto conecta mucho con nosotros, los llama
del lugar donde habían nacido, del lugar donde habían vivido, del lugar donde habían habitado, Egipto, los une en un pacto en el Sinaí y luego los conduce a la Santa Morada, Israel. Lo mismo ocurre en Cristo, pero a una escala mayor, duradera, eterna. Dios me llama del pecado en el que he vivido, Dios me llama de mi ego en el que he vivido, Dios me llama del lugar en donde yo me encuentro actualmente, me une a través de un pacto con Cristo por la sangre derramada de Cristo, y entonces un pacto que se cierra cuando yo creo que Jesús es mi Señor y Salvador, y entonces me conduce a la Santa Morada, al cielo, a la eternidad con Él. Y esa es mi esperanza. Y esa tendría que ser tu esperanza. Ahora quiero que pienses esto. Como les dije ahorita, ellos aún no están en Canaán. Es más, ni siquiera tienen el pacto. Todavía ni han recibido los mandamientos. Ellos están cantando y ellos están alabando, no por lo que están viendo en ese momento, sino por la esperanza que tienen de lo que un día verán. Entonces fíjate cómo veo a Dios, alabo a Dios, respondo a quién es Dios. Quizás aún no veo el cielo, quizás aún no veo la eternidad, quizás aún no puedo experimentar, dimensionar o pensar en lo que será un día estar en la presencia de mi Padre, pero sí estoy viendo lo que está haciendo ahorita, y si está haciendo esto ahorita, ¿qué no podrá hacer en un futuro? Y esa es mi esperanza. El pueblo de Israel está respondiendo al poder de Dios. La gran esperanza de la generación del Éxodo era establecerse donde Yahvé los estaba llamando a habitar. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Tienes esperanza de un día habitar en Él? Mucho de la obediencia, mucho de la fe radica en la esperanza. Tú no vas a poder obedecer, tú no vas a poder fortalecer tu fe, tú no vas a poder crecer en una relación real y práctica con nuestro Señor si no tienes la esperanza. Ese es el error de los israelitas. Los israelitas de manera general olvidaban la esperanza y por eso se quejaban. Olvidaban la esperanza y por eso el becerro de oro. Y entonces, pues me doy cuenta que a veces yo olvido la esperanza y por eso me quejo de Dios. Y olvido la esperanza y por eso no hago becerros de oro, pero hago ídolos de mi trabajo, hago ídolos de mi familia, hago ídolos de mis necesidades personales, hago ídolos de mis placeres. ¿Por qué? Porque olvido la esperanza. La obediencia se deriva de la gracia. La obediencia se deriva de la esperanza. Deuteronomio 15:15. Ya, ahora sí, después del pacto. Deuteronomio 15:15. Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió, por eso te ordeno esto. O sea, fíjate cómo Dios le dice, te ordeno esto porque acuérdate de esto. ¿Eres consciente de la gracia en tu vida? Cuando enfrentas desafíos, recuerda las promesas. Versículo 14. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. ¿Te acuerdas? Dios no los llevó por el camino natural porque Israel no estaba listo para enfrentar a Filistea. Hoy cantan porque Filistea tiene miedo. Lo han oído los pueblos y tiemblan, el pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes, los jefes de Moab se sobrecogieron del temblor, se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos, por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra. Y la tontería de todo esto es que sí canto bien bonito, pero cuando estuve a las puertas de Canaán y cuando vi lo que tenía que enfrentar, yo fui el que tuve miedo. Olvidé lo que Dios puede hacer. Estos versículos abordan este aspecto de la liberación divina, pero cómo tiene un impacto en los enemigos y cómo tiene un impacto en las pruebas futuras. Pero el impacto hacia las pruebas futuras no será real si yo no lo abrazo, si yo no lo creo, si yo lo olvido.
¿Cómo impacta lo que Dios está haciendo hoy en lo que voy a enfrentar mañana? ¿Cómo impacta lo que Dios ha hecho en el pasado en lo que estoy enfrentando hoy? Estas palabras son de ánimo. Mucho de lo que vas a enfrentar en el futuro tiene que ver con tu relación con Dios en el presente. Lo que eres y lo que haces es un desbordar de lo que tienes con Dios. Lo he dicho mucho últimamente, somos llamados a intimidad, no a actividad. Somos llamados a tener una relación con Él y cuando yo tengo una correcta relación con Él, la actividad se ordena. Sigo ahí donde me quedé, versículo 16, hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido, el Señor reinará por siempre. 3 grandes temas bíblicos concluyen esta canción. La creación de un pueblo por parte de Dios, ¿sí? Dice, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado, está empezando a referirse a el pueblo de Israel como un pueblo, la morada santa y eterna de Dios como hogar de ese pueblo. Dice ahí, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, y el reinado eterno de Dios. La creación de un pueblo para Dios, la morada santa y eterna con Dios y el reinado eterno de un Dios supremo. Mira, a veces tú y yo olvidamos un detalle muy importante. La creación no terminó en Génesis. Dios sigue creando a su pueblo. Dios sigue formando a su pueblo. Dios sigue obrando en nosotros. La nueva creación, la que se va a producir mediante la obra de Cristo, o más bien que ya se produjo mediante la obra de Cristo, la que, porque Él nos compró, es este punto donde Dios sigue formando el pueblo que un día habitará con Él en la eternidad. Dios le da a su pueblo una propiedad personal, Dios le da a su pueblo una propiedad permanente y ve cómo a partir de este lenguaje, a partir de esta forma de hablar del pueblo de Israel, se empieza a trazar al cielo, a la eternidad, como una Jerusalén definitiva, ¿sí? Dios elige un lugar, yo elijo si respondo ante su elección. Dios elige un plan, yo elijo si quiero ese plan. La última estrofa de esta canción es como una especie de recapitulación. De 19 al 21 dice, los caballos del faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar. Y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los israelitas anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ellas con panderos y danzas. Y Miriam le respondía, canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y su jinete arrojado al mar. Mira, el papel de Miriam como músico, cantante principal, se ajusta a lo que sabemos del papel de las mujeres en la conservación y la difusión a través de la música. Recuerda que en el pueblo de Israel es la mujer en los primeros años la responsable. Entonces, la verdad es que yo estaba leyendo esto y me imaginé a una mamá de Israel durmiendo a su niño con este cántico. Durmiendo a su niño, pasándole las obras que ha visto en Dios. Llevo varias semanas, le pregunté a Sari y hasta le preguntamos a los niños, ¿qué conoces de Dios por medio de mí? ¿Qué te estoy mostrando yo de Dios? ¿Cómo mi vida, mi obrar, mi comunicación te muestra a Dios? Y te reto a que le preguntes eso a tus hijos. Chicos y grandes, si aquí ya tengo papás de hijos adultos, acércate con tus hijos y diles, oye, ¿cómo te estoy mostrando a Dios? Porque Miriam le enseñó la canción a todas las mujeres, cantando para ellas. Las mujeres
se lo enseñaron a las siguientes generaciones. Y entonces cada generación, a partir de ese momento y hasta Apocalipsis, me atrevo a decir, y tengo ganas de conocer a un judío así y preguntarle, oye, ¿todavía cantan esto? ¿Todavía se siguen transmitiendo esta canción? Porque al final, sí, Moisés fue el autor de esta gran canción de victoria, pero ahora Miriam y el pueblo lo deben de recordar, la deben de popularizar. ¿Para qué? Para que todas las familias, todos los hogares conozcan quién es Dios y lo que Dios puede hacer. El resultado es que todos los israelitas, ya fueran descendientes de Abraham o recién incorporados a la nación, porque es como cuando tú llegas a un lugar y están cantando una canción, está chida, ¿cuál es? ¿Sí? Y entonces a Spotify la bajas y la quieres empezar a escuchar. Entonces a alguien se les unía en el camino del desierto y que no vieron los cadáveres, que no cruzaron el mar. ¿Qué está pasando? ¿Qué están cantando? Es que fíjate que tenemos un Dios que es capaz de hacer esto por nosotros. Conocerán de memoria la historia de la gran liberación divina del pueblo de Dios. De memoria. Últimamente he estado muy intencional y estoy tratando de memorizarme más Biblia, de saber más Biblia, de que mi respuesta sea un versículo, de que mi respuesta sean porciones. Estoy estudiando una materia y me pusieron a aprenderme salmos de memoria. ¿Por qué? Pues porque los necesito. Lo peor es que todos los estudiantes nos quejamos, no, son un chorro. Pues sí, tengo casi 40 años. Ay Dios, sonó muy feo eso. Tengo casi 40 años, la pregunta no es, ¿por qué no me sé tantos versículos? Es eso, ¿por qué tengo que meterme a una clase a que me obliguen a memorizarme la Biblia? Cuando la Biblia dice que nunca se aparte de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él. ¿O no? Eso es lo que dice. Mira, resumiendo, la alabanza debe ser la respuesta natural del poder de Dios y su obrar en nuestra vida. Entonces al final, quiero terminar con esto. Mira, Israel no había llegado a la tierra prometida, pero alabó. Israel no estaba donde quería, pero alabó. Israel no tiene la vida resuelta, pero alabó. ¿Por qué? Por lo que Dios ya ha hecho. La alabanza debe ser la respuesta natural al poder de Dios y a su obrar en mi vida. Este cántico de Moisés, este canto de Moisés, Miriam, los israelitas, no es solo una canción. Es un llamado. Es algo que a ti y a mí nos debe de modelar nuestra vida de fe. Nos debe de recordar que cada vez que experimentemos la liberación, que cada vez que experimentemos el poder de Dios, la respuesta correcta es alábale, recuérdale, hónrale. No importa si estás en un momento de victoria, no importa si estás en un momento de lucha, no importa siquiera si estás en un momento derrotado, Dios sigue siendo tu guerrero, Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo tu redentor, Dios sigue siendo tu rey y por eso le alabas. Le alabamos por quien es Él, no por lo que puede hacer por nosotros. Le alabamos por lo que conocemos de Él, no por lo que puedo obtener de Él. Es esta parte de que amamos la promesa y olvidamos al Dios de la promesa. Hoy te invito a unirte a este canto de Israel. Hoy te invito a celebrar lo que Dios ha hecho en tu vida. Hoy quiero que hagas una reflexión
y que de manera puntual proclames el poder de Dios en tu vida, que confíes que Él seguirá actuando, que tú sigas cantando, que tú sigas alabando, que tú sigas respondiendo. Porque así como abrió el mar rojo para Israel, Él puede abrir caminos imposibles para ti. Él puede darte eso que tanto anhelas. Él puede sanar tu matrimonio. Él puede darte ese trabajo. Él puede resolver tus finanzas. Él puede sanar la relación con tus hijos. Él puede sanar tu carácter. Él puede darte ese hijo que esperas. Él puede darte esa pareja que deseas. Él puede hacer todo, pero sobre todo Él puede actuar en ti. Yo canto porque yo reconozco que Dios es mi Dios, que Dios es mi Dios. Quizás hoy estás frente al Mar Rojo, quizás hoy estás caminando en el Mar Rojo, quizás hoy acabas de ver cómo el Mar Rojo mató a Egipto, pero estoy seguro de que al menos una vez Dios ha abierto el mar para ti. ¿Cómo puedes celebrar eso? Eso es lo que quiero llamarte el día de hoy. ¿Cómo puedes celebrar y recordar ese mar rojo que Dios ya abrió para ti? Esta semana escribe tu propio cántico. Puede ser una oración, una canción, una lista donde pongas las veces que Dios ha actuado en tu vida, las cosas que Dios ha hecho por ti. Y cuando lo hagas, ora. Ora de esta manera. Cierra tus ojos, por favor. Señor, hoy te doy gracias porque tú eres mi guerrero, porque tú eres mi redentor. Ayúdame a recordar tus obras. Ayúdame a no olvidar lo que tú eres capaz de hacer. Ayúdame a vivir en una actitud constante de alabanza. Ayúdame a no olvidarme y no dejar de lado las obras maravillosas que he visto en mi vida. En los momentos de lucha, dame fe para confiar. En los momentos de victoria, dame fe para celebrar. En los momentos de temor, dame fe para confiar, Padre. Confiar que tú estás conmigo. Confiar quién eres tú. Y esperar que tú ganes la batalla, Padre. Te entrego cualquier batalla que mis hermanos estén enfrentando el día de hoy. Gánala por nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Iglesia Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz, en el nombre de Jesús.